poco cuál es la base conceptual que está detrás de los capítulos que se decidieron para el informe en este año. Si bien es un capítulo muy destinado al contexto de la crisis, sus impactos sobre los países en desarrollo que ya comentamos antes, en momentos de crisis también es importante desde el punto de vista de la ayuda, no solamente la cantidad y garantizar una financiación sostenible para los países en desarrollo, sino los instrumentos de calidad, qué tipo de instrumentos y cuál es el nivel de calidad de las estrategias que se utilizan para combatir la pobreza. Por eso dedicamos un capítulo importante a analizar un poco los procesos de división del trabajo que se están dando a nivel geográfico y a nivel sectorial en los países en desarrollo, entre los países europeos sobre todo. Luego un capítulo dedicado al apoyo presupuestario, que es un instrumento de excelencia del apoyo programático, que es básicamente la ayuda que va directamente dirigida a apoyar políticas nacionales, políticas diseñadas por los países socios directamente. En el caso del apoyo presupuestario va directamente al presupuesto público, ¿no? Hay digamos, es el óptimo de los instrumentos de ayuda por una serie de características que lo detallamos también en el informe. Y dado que España en los últimos años se ha convertido en un donante fundamentalmente multilateral, dedicamos un capítulo a hacer una revisión de la institución y a algunos de los retos que están pendientes en esa materia, ¿no? Eso es un poco la presentación del libro. Hablamos de crisis, pero también es importante tener en cuenta que es importante mantener la calidad y garantizar la eficacia de la ayuda, ¿no? Para garantizar que cada euro que se invierta en ayuda al desarrollo tenga los mayores impactos. ¿Qué nos dice el 2008? ¿No? Yo les voy a contar un poco, básicamente como voy a concentrar los resultados del capítulo 2, que analiza la cooperación española con los datos del 2008, y algunas cosas que podemos decir desde los presupuestos de 2009-2010 en ayuda al desarrollo español. La obra del 2008 creció, efectivamente, España viene avanzando mucho en materia cuantitativa, pero 2009-2010 son muy ciertos. Con 4.762 millones de euros, 0.45% de la renta española, la ayuda al desarrollo vuelve a marcar un nivel histórico, pero no alcanza a cubrir el 0.5% que estaba comprometido por segundo año consecutivo. En 2017 se cumplió ese objetivo. La ODE del 2009-2010, según los presupuestos que hemos analizado, no se recorta, pero va a estar muy relacionada con el déficit público, ¿no? La revisión presupuestaria de ODE para 2010 entre 5.248 millones de euros, que es una cifra similar a la aprobada en el PASE 2009 y que sigue ubicando a España en un donante que otorga el 0.51% de su renta. No se va a cumplir la media intermedia que estaba planeada del 0.56% de la renta nacional bruta española en ODE para 2010. Y por lo tanto tampoco se sabe, no queda claro qué va a pasar con el 0.7 para el calendario fijado por el ministro. Por otra parte, llama mucho la atención que se vuelve a ejecutar un bajo nivel de toda la ayuda presupuestada, ¿no? En 2008 se ejecutó el 86% de las previsiones, ¿no? Como se ha señalado varias veces en varios informes y en varios documentos que hemos emitido en Intermón, bueno, eso preocupa muchísimo las limitaciones prácticas que están condicionando la capacidad de ejecución de la ayuda española, ¿no? Una segunda cuestión es que España definitivamente es un donante multilateral. Según nuestras estimaciones, se reafirma la vertiente multilateral de nuestra ayuda en un 60% del total, muy similar a las cifras del 2007, a la composición bilateral y multilateral del año 2007. Igual que el año 2007 y de manera muy positiva, las contribuciones con los organismos multilaterales de desarrollo, como las Naciones Unidas, fueron mucho mayores que aquellas dirigidas a recursos financieros internacionales, como por ejemplo el Banco Mundial. Durante el año 2008, los organismos de Naciones Unidas recibieron de España 910 millones de euros, un 33% de toda la ayuda multilateral. Mientras que, por ejemplo, el Banco Mundial recibió solo un 12%.
Sin embargo, cuantitativamente, y a pesar de muchos pasos positivos al respecto, que significan mejora en la planificación y seguimiento del componente multilateral de la ayuda española, todavía hay muchas carencias que abordar. Sobre todo, las más importantes, pero no las únicas, urge la necesidad de conformar grupos especializados para la selección de fondos, porque de alguna manera esto también, la fragmentación de la ayuda, de la característica de la ayuda española en el ámbito bilateral también se está replicando en el ámbito multilateral, ¿no? Aportamos a muchísimos fondos. Y por otra parte, pues, se necesita más que nunca un mejor seguimiento y impacto de los recursos que se otorgan a los organismos multilaterales, porque siguen siendo recursos públicos y es necesario mayor transparencia y rendición de cuentas al ciudadano que se hace. Recursos, aunque vayan a la vía multilateral, que en principio tiene una mayor orientación hacia algunos de los organismos multilaterales, tiene una mayor orientación hacia los países que más requieren la ayuda y hacia los sectores sociales básicos. Pero igual necesitamos tener una mayor transparencia y una mayor valoración de lo que se hace con los recursos que van a la vía multilateral. Como un tercer punto, efectivamente el compromiso por la lucha contra la pobreza necesita avanzar en las reformas y en los instrumentos de estrategia de cooperación más eficaces. Como les decía hace un ratito, una clara apuesta que parte de los compromisos de la agenda eficacia de la ayuda es la mayor utilización de los instrumentos de apoyo programático. Esa ayuda que va directamente dirigida a financiar las políticas nacionales de los países. España en este aspecto está muy por debajo, la cola todavía de los donantes. Por ejemplo, en el año de los datos que tenemos, del 2007, la mayoría de los donantes otorgaron algo así como el 25% de su ayuda bilateral, incluidos los fondos bilaterales, en ayuda programática. España, sumando la ayuda bilateral y algunos fondos que tienen una componente también bilateral, no llega al 10%. En la Declaración de París y el compromiso de eficacia de la ayuda planteaba como meta para 2010 que este componente del apoyo programático de la ayuda de los donantes debería ser del 66%, tanto los donantes como España. España, dentro de la ayuda programática, está el apoyo presupuestario, que es un instrumento específico del cual los fondos se dirigen directamente a los presupuestos públicos de los países socios. También está muy por debajo, ¿no? En el año 2008 apenas entregó 50.8 millones de euros, que es el 1% de la deuda total, de la deuda total española. Este dato, por ejemplo, contrasta con la voluntad de uso de este instrumento de la Comisión Europea. Por ejemplo, la Comisión Europea durante el 2008 otorgó apoyo presupuestario en una cifra que representó el 39% de todos los recursos.